El eco de una voz puede ser eterno, pero el hombre que la posee es dolorosamente frágil. En la historia del espectáculo mexicano, pocos hombres evocan tanta sensualidad y libertad como el de Meche Carreño. Sin embargo, detrás de esa mujer que caminaba descalza por las playas de La Choca y que desafiaba la censura con cada mirada, se escondía una herida que nunca terminó de cerrar, una herida que tenía nombre y apellido: Héctor Carreño. Su nombre era uno de los más representativos en el doblaje. Era su hermano mayor, el hombre que el público conocía como Héctor Andremar. Mientras Meche se convertía en el símbolo de una generación que rompía cadenas, Héctor se hundía en una presión líquida, una celda de cristal llena de alcohol que terminó por apagar su vida en el año de 1976. Esta no es solo la historia de un actor talentoso que perdió la batalla contra sus demonios. Es el relato de una hermana que lo vio destruirse poco a poco, de una familia que guardó el secreto del dolor mientras las luces de la fama los cegaban, y de cómo el vicio puede arrebatar el alma incluso a aquellos que parecen tener el mundo a sus pies. Sin más, comenzamos. Héctor Andremar no era un improvisado. En el mundo del doblaje, su nombre era sinónimo de calidad y elegancia, poseedor de una voz que podía ser aterciopelada o autoritaria según el personaje. Héctor se ganó un lugar privilegiado en las cabinas de grabación. Fue la voz que trajo al español a grandes figuras del cine y la televisión internacional. Un arte que requiere una sensibilidad especial para captar la esencia del actor original. Para Meche, Héctor era mucho más que un colega. Era el espejo donde ella se miraba cuando apenas soñaba con ser artista. Él fue quien le enseñó que la actuación no era solo pararse frente a una cámara, sino entregar el espíritu en cada palabra. Pero, mientras la carrera de Héctor florecía en la oscuridad de las cabinas, una sombra mucho más densa empezaba a rodearlo. El alcoholismo no llegó de golpe. Se filtró en su vida como un invitado educado que poco a poco se adueñaba de la casa. Lo que empezó como una copa para relajar las cuerdas bucales, tras una larga jornada terminó siendo la única forma en que Héctor podía enfrentar el día. La relación entre los hermanos Carreño era de una lealtad inquebrantable. Meche, siendo la menor, buscaba constantemente la aprobación de Héctor, pero a medida que ella ascendía al estrellato, convirtiéndose en la musa de directores como el Indio Fernández, Héctor empezaba a retroceder. El éxito de Meche, aunque le llenaba de orgullo, también acentuaba su propia decadencia. Meche comenzó a notar los cambios, la mirada perdida, el temblor en las manos que Héctor intentaba ocultar, sosteniendo con fuerza sus libretos, y ese olor persistente que el perfume más caro no lograba disfrazar. Ella, literalmente, lo vio destruirse en cámara lenta. Intentó intervenir, buscó ayuda, pero el alcoholismo es un laberinto donde las paredes se mueven para que la salida nunca esté donde parezca. En los sets de filmación, Meche proyectaba una imagen de fortaleza y empoderamiento, pero al terminar el rodaje, su realidad era ir a buscar a un hermano que se perdía en las cantinas de la Ciudad de México, rescatándolo de situaciones que le partían el corazón. En el año de 1976, marcó el punto de no retorno. La salud de Héctor estaba quebrantada. El hombre vigoroso y de voz potente se había convertido en un espectro de sí mismo. La cirrosis y las complicaciones derivadas de años de abuso de alcohol empezaron a cobrar la factura final.
Meche Carreño, en la cúspide de su belleza y fama, pasaba las noches en vela al pie de la cama de su hermano. El dolor de ver a su guía, a su protector consumido por una enfermedad, que la soledad de entonces era más fuerte. Prefería callar por vergüenza. Fue un peso insoportable. Héctor murió joven, dejando un vacío inmenso en la industria del doblaje y un agujero negro en el corazón de Meche. La pérdida fue tan devastadora que muchos aseguraban que Meche nunca volvió a ser la misma. Su retiro posterior de los escenarios y su vida más alejada del bullicio mediático tuvieron mucho que ver con ese luto que nunca se fue. La historia de Héctor Carreño, el famoso Héctor Andremar, es una advertencia que resuena en los pasillos de la farándula del pasado. Es el recordatorio de que la sensibilidad del artista es un arma de doble filo. Le permite crear belleza, pero también lo hace vulnerable a los abismos de la evasión. Meche Carreño llevó el nombre de su hermano con orgullo. Se dice incluso que ella donó grandes cantidades de dinero a organizaciones como AA para ayudar a gente que tenía problemas en ese sentido. Pero también se sabe que la tristeza fue más grande que su altruismo, sabiendo que detrás de cada película y cada éxito estaba el recuerdo de aquel hombre que le enseñó a amar el arte, pero que no supo amarse lo suficiente a sí mismo para quedarse a su lado. La trayectoria de Héctor fue muy prolija. Se sabe que dobló voces importantes y que le dio vida a muchas caricaturas. Incluso es recordado por participar en una de sus últimas películas llamada Capulina contra los monstruos, donde él interpretó a un personaje importante. Se sabe que este hombre dejó una huella muy grande, en todos sentidos y en todo lugar donde se habla de doblaje. Hoy, al escuchar las viejas grabaciones de Héctor Andremar, se percibe una melancolía que antes pasaba desapercibida. Es la voz de un hombre que conocía el alma humana, pero que se perdió en la propia. Y al ver a Meche Carreño en sus grandes interpretaciones, hoy entendemos que ese fuego que proyectaba en la pantalla no era solo pasión, sino también el reflejo de un dolor profundo, el dolor de haber perdido a otra mitad en la batalla más injusta de todas. Algunos afirman que, al morir su hermano Meche Carreño, tuvo un peligroso cuadro de depresión que la llevó literalmente a retirarse parcialmente del cine. Se dice que la muerte de su hermano la llevó a intentar quitarse la vida. El legado de los Carreño es un testimonio de talento, amor fraternal y la cruda realidad de una industria que a menudo devora a sus hijos más brillantes en el silencio de una botella. Una historia que merece ser contada con respeto para que el nombre de Héctor Andremar no se pierda en el olvido y para que el sacrificio de Meche Carreño sea recordado como el actor de amor que, de alguna manera, resonó en los papeles más representativos del doblaje. Muchas gracias y hasta la próxima.